Buen día. A continuación vamos a realizar alguna exposición referida a la unidad número 5, obligaciones de dar. Ustedes recuerden que las obligaciones se clasificaban según el objeto por el grado de determinación de los mismos en obligaciones de dar, que podían ser de dar cosas ciertas. Estas cosas ciertas tenían un fin inmediato, que era para transmitir solamente su uso o su tenencia, para constituir derechos reales o para restituir las cosas a su dueño. A su vez, la otra clasificación de dar es sobre cosas inciertas, no fungibles, las que nosotros denominamos obligaciones de género, que comprende las antiguas obligaciones de cantidad, que actualmente el Código Civil no prevé esa clasificación, sino que la incluye dentro de las obligaciones de género. Seguimos con la clasificación según el objeto y vamos a las de dar sumas de dinero, las obligaciones de valor. Estas reglas también se aplican en lo pertinente a los casos en que la prestación debida consiste en transmitir o poner a disposición del acreedor un bien que no es cosa, conforme lo reglamenta el artículo 765 del nuevo Código Civil y Comercial. Ahora bien, vamos a las obligaciones de dar cosas ciertas en los aspectos elementales. Ustedes recuerden que la obligación de dar cosas ciertas es aquella cuyo objeto es determinado en su individualidad desde el momento del inicio de la obligación. Por ejemplo, la entrega de un departamento, cito en la calle Córdoba, número X, de la ciudad de Rosario, o la entrega de un cuadro titulado El Campo, pintado por tal artista, etc. Y hay ciertas obligaciones de dar que no son ciertas ab inicio, pero que sí luego se pueden determinar, o sea, están relativamente indeterminadas, como son, por ejemplo, las obligaciones de género. Al regular las obligaciones en nuestro Código Civil, de las obligaciones de dar, se establecen una serie de deberes esenciales que encierran estas obligaciones y aparecen descritos esencialmente en el artículo 746. Cuando dice que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y a entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Debe así el deudor, como consecuencia, conservar la cosa en el estado en que se encontraba al contraer la obligación, entregarla en tiempo y forma, porque sabemos que estas son las circunstancias. El tiempo está determinado por las partes. Si no está determinado, ustedes saben que se puede determinar a través de la acción judicial. El lugar, que sería esencialmente donde se encuentra la cosa, sobre todo en el caso de los bienes inmuebles, o el lugar donde establecieron las partes, o de última en el lugar de domicilio del deudor. Y además, acá viene lo más importante, debe entregarse con sus accesorios, dado que por su esencia estos no tienen individualidad jurídica, es decir, el accesorio es lo que sigue la suerte de lo principal. Y a veces la cosa está integrada esencialmente por sus accesorios. Sin embargo, si los accesorios resultan separados del punto de vista material y fueron momentáneamente separados de la cosa principal, se deben unir a ella nuevamente y entregarse en todo al acreedor. Por ejemplo, la entrega de un inmueble al comprador necesariamente debe incluir sanitarios en funcionamiento, etc. En el acto de entrega, cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa. Ustedes recuerden que esto es necesario y sobre todo está invocado esencialmente por las normas del derecho consumidor. Sin embargo, cuando se trata de la entrega de una cosa mueble, cerrada o bajo cubierta y sin inspección, sin poder inspeccionar al tiempo de la tradición, por ejemplo, un electrodoméstico en su envoltorio cuando están intactos, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar defectos de la calidad, de la cantidad o a cualquier vicio aparente. Artículo 748. Cuando vamos a las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, recuerden ustedes que era uno de los fines, tenemos que hablar de la tradición. Las obligaciones tienen
o devienen eficaces cuando el acreedor, que al inicio solo era titular de un derecho personal, adquiere la titularidad del derecho real. Y aquí vamos a analizar brevemente cómo se adquiere la titularidad del derecho real. En nuestro régimen civil argentino y después de la reforma de la ley 17711 y 17801, modificaciones que han sido captadas por la nueva codificación, nosotros necesitamos el título y el modo, es decir, no solamente la escritura traslativa del dominio, sino también la tradición de la cosa. Si no tenemos la posesión de la cosa, que sería el animus domini, la intención de tenerla como dueño, no podemos transmitir el derecho real. A lo que debe agregarse el hecho de la publicidad registral, que en nuestro supuesto aparece después de la modificación de la ley del Código Civil con la ley 17801. Impone la necesidad de la publicación, es decir, la inscripción registral, a los fines de que pueda oponerse a tercero, porque si no sería válido entre las partes, pero no con relación a los terceros que requieran un mejor derecho sobre la cosa. De modo que nosotros seguimos consintiendo el sistema romanista que va por el título y el modo y aparte la publicidad en el caso de las jurisdicciones. El sistema francés solamente por el consentimiento, es decir, una vez que se ha sido consensuado el traspaso del derecho, ya se adquiere, y el sistema alemán necesita el consentimiento y la inscripción. Ahora bien, sigamos con relación a estos criterios de inscripción. Nosotros tenemos dos criterios de inscripción, uno que es constitutivo, es decir, que la inscripción registral vale como título, y otro que es meramente declarativo, como es el caso nuestro en el tema de inmuebles. No así en el tema de muebles registrables, como son, por ejemplo, los automotores, que son títulos constitutivos, porque si el automotor no está registrado en el registro, sigue siendo propiedad del anterior dueño que está registrado en el mismo. O sea que nuestro sistema mantuvo el sistema que estaba vigente antes, que era constitutiva, solamente se excluye como excepción para la adquisición y transmisión de ciertos objetos, por ejemplo, en los automotores, pero no para las otras cosas cuyo dominio no es registrable y que necesita la tradición, como en el caso de los inmuebles. Ahora bien, ¿qué puede suceder sobre las cosas ciertas? Se pueden realizar mejoras, tienen o emanan de ellas sus frutos y pueden tener ciertos riesgos. ¿Cómo legisla el código? Con relación a las mejoras, primero vamos a definirlas porque de acuerdo al artículo 751, la mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa, es decir, un cambio que opera durante la existencia de la obligación y que le agrega un valor económico. Ahora, estas mejoras pueden ser naturales, que se producen espontáneamente por obra de la naturaleza, por ejemplo, una aluvión o abulsión. En cambio, pueden ser artificiales provenientes del hecho del hombre, es decir, por mejoras que realiza el hombre mismo. En principio, las mejoras benefician al dueño de la cosa, del mismo modo que la pérdida o el deterioro. Esto es en principio. Y eso lo dispone el artículo 752. Ahora bien, estas mejoras pueden ser mejoras necesarias, mejoras útiles o mejoras suntuarias. Las necesarias son aquellas que se necesitan para el mantenimiento y conservación de la cosa. Las útiles son aquellas que solamente sirven a aquellos que las realizan o a algún otro conjunto de personas que pueden utilizar la cosa. Y las suntuarias son aquellas que sirven solamente a las que realiza la mejora. En tanto que la ley prevé su retribución solamente para las necesarias y en algunos supuestos para las útiles. Ver artículos 752, 753 del Código Civil. En cuanto a los frutos, el concepto jurídico de fruto entiende que se refiere a las cosas nuevas que regular y periódicamente produce una cosa ya existente, sin alteración ni disminución de su sustancia. Ustedes recuerden que los frutos pueden ser naturales
o frutos industriales. Los naturales son la producción que espontáneamente da la naturaleza, los frutos vegetales, los silvestres, etc. Y los frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre. Por ejemplo, las cosechas, los cultivos realizados por el hombre y los frutos civiles, que son las rentas que la cosa produce. Por ejemplo, los intereses dinerarios. Al respecto, la regla es que hasta el día de la tradición los frutos percibidos le pertenecen al deudor. Luego de esa fecha, los frutos devengados, es decir, los que no han sido percibidos, y los no percibidos les corresponden al acreedor. Artículo 754. Cuando vamos a los riesgos de la cosa, entra dentro de esta categoría lo que nosotros llamamos el deterioro y la pérdida. El deterioro, que es una disminución del valor del bien, y la pérdida de la cosa, que puede consistir en la privación, desaparición o destrucción física o jurídica de la cosa. Por ejemplo, que se la prive o se la expropie por utilidad pública. Y ante la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por el caso fortuito fuerza mayor, se extingue la obligación sin responsabilidad, mientras que ello no ocurra o no suceda por causas imputables al deudor. Si es imputable al deudor, se aplicará las indemnizaciones que corresponden por efectos del daño. Artículo 955 del Código Civil. En cuanto al valor de la cosa a tomar en cuenta en el caso de la pérdida o destrucción, se ha entendido que este es el propio que aquella tenía en el momento, o en el último momento de su existencia física o jurídica. Bueno, esto es de fácil comprensión. Lo que puede provocar alguna desinteligencia en la interpretación es los conflictos frente a terceros, porque nosotros normalmente cuando el deudor entrega la cosa lo hace a la persona del acreedor, que es el que debe recibirla, pero a veces sucede que puede entregársela a terceros que no son el propio acreedor. Y entonces ocurre la pluralidad de los acreedores que reclaman el bien. Y esto se puede dilucidar a través de la norma del artículo 756. Cuando los bienes son inmuebles, les da varias soluciones. Si son varios los acreedores que reclaman la misma cosa y el inmueble prometido por el deudor son todos de buena fe y a título oneroso, el artículo 756 dice que primero da un orden de prelación, dice que va a primar el que tiene el emplazamiento registral y la tradición, es decir, el que tiene el título y el modo. Si no, el que ha recibido la tradición. Si no, el que tiene solamente un emplazamiento registral precedente, es decir, el que anotó primero en el registro. Y en los demás supuestos, el que tiene el título de fecha cierta anterior, sea un instrumento público o un instrumento privado. Y para los bienes muebles, el artículo 757 prevé también, es decir, cuando el deudor ha entregado o hay varios acreedores que reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor. Son todos de buena fe y a título oneroso. Sigue el artículo dando tres supuestos. El que tiene un emplazamiento registral precedente, y esto sería en el caso de la cosa mueble registral, no en la cosa mueble que no necesita su registro, porque con ello solamente el que tiene la tradición de la cosa puede superar la instancia. Y en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior, en igual que el caso anterior. Respecto de las cosas registrables, no hay buena fe sin inscripción, o sea, tengan en cuenta ustedes que si es registrable no puede aludir la buena fe cuando el registro fue la publicidad que se dio de inscripción. Y el artículo 1895 habla del bien mueble que es entregado y en cuyo caso la posesión vale por título. Ahora bien, el acreedor de buena fe resulta frustrado en su derecho, puede ejercer distintos tipos de acciones. Contra el deudor, reclamarle a la indemnización de daños y perjuicios, como lo impone la norma del 758. O contra el tercero, poseedor de mala fe, tiene cualquier tipo de acción y la acción deberá iniciarse
juntamente contra el tercero y el deudor y puede acumularse con la acción de daños y perjuicios. El otro supuesto era las obligaciones de dar para restituir, es decir, aquellas que surgen de la norma del artículo 759. En este caso, el dueño es el acreedor de la restitución. Por ejemplo, el locador al que le deben restituir el inmueble, o el dueño por un depósito, o el locatario. En las principales situaciones que pueden presentarse son similares con las de constituir derechos reales, y por esa razón valen en general los mismos conceptos y consideraciones vertidos al tratar las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, con las diferencias que naturalmente surgen de la diversa finalidad de las obligaciones. En estas, el dueño es el deudor de la cosa quien debe entregarla al adquirente o acreedor, mientras que en estas, o sea, en las obligaciones de dar para restituir, el deudor es el locatario, el depositario, que debe restituirlas a su dueño. Y en este caso también aparece un conflicto entre las partes y frente a terceros. Y lo resuelven a partir de la norma del artículo 759. Cuando habla de bienes que son no registrables y cuando habla del bien mueble o inmueble registrable. El artículo 761. Ahora vamos a pasar a otra clasificación que refiere a las obligaciones de dar cosas inciertas. Pero antes de esto quiero darles una serie de principios que ustedes tienen que considerar cuando hablan de las obligaciones de dar cosas ciertas. El primero de los principios es que las cosas aumentan, mejoran, se pierden o se deterioran para su dueño. Artículo 755. En principio, antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere ningún derecho real. Artículo 750. Los frutos son cosas muebles y la posesión de buena fe de una cosa mueble hace presumir su propiedad. Artículo 1895. La propiedad de los frutos se adquiere en el momento de la percepción. Artículo 754. Para que se genere la obligación de indemnizar es preciso la presencia de todos los elementos de la responsabilidad civil, por ejemplo, antijuricidad, daño, factor de atribución, que puede ser subjetivo o objetivo. Artículo 955. Y por último, el género nunca perece, es decir, como el género es amplio, nunca podemos invocar la pérdida de la cosa para justificar un incumplimiento. Y dentro de las obligaciones de género, cuando se ha efectuado la elección, se produce el principio de la concentración y entonces vamos a tratar esta situación como si fuera de dar cosa cierta. Artículo 763. Como ya mencioné, las obligaciones de género son otra categoría que ha sido incluida en el Código Civil, ya estaban incluidas anteriormente, pero abarca también las antiguas obligaciones de dar por cantidad, regulación que no está contemplada expresamente ahora, sino que se incluyen solamente las de género. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie o por su cantidad, conforme lo dicta el artículo 762. Desde el punto de vista semántico, tanto el género como la especie remiten a un conjunto de seres o de cosas que tienen uno o varios caracteres comunes, que son susceptibles de ser categorizados de acuerdo a muy variados criterios. Por ejemplo, podemos afirmar que los hombres, las aves y los peces pertenecen a un género animal. Departamentos, casas, cabañas pertenecen al género inmobiliario. Pero dentro de ese género también podemos invocar algunas especies. Por ejemplo, si es departamento, la calidad de los ambientes, la localización, etc. Se observa entonces que las categorizaciones posibles son infinitas.
Si en una obligación, por ello podemos decir que afirmar el caso de las obligaciones de género es que éstas recaerán esencialmente sobre cosas no determinadas individualmente, sino solo por ciertos caracteres acordados por los interesados y por su cantidad. Entonces, al principio el género no sabe qué es lo que se le va a entregar. En principio, el objeto no está determinado, sino que va a ser determinable, es decir, se va a determinar en el momento de la entrega. Cuando las cosas se individualizan, la elección se produce y entonces el principio se llama el principio de concentración. Se determinan ya como obligaciones de dar cosas ciertas. Ahora bien, cuando hablamos de la elección que corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de una convención de las partes, la elección debe recaer sobre la calidad media y puede ser hecha mediante manifestaciones de voluntad expresa o tácita, según lo invoca el artículo 762. Ahora bien, el 763 da dos situaciones distintas. Antes de la individualización de la cosa debida, la obligación es de género, o sea, está determinada solamente por el género o la especie. Pero en el caso de pérdida, el caso fortuito no libera al deudor. ¿Por qué? Porque va a tener más cosas que pertenecen al mismo género o especie para poder cumplir con la obligación. En cambio, después de hecha la elección, como ya se centró, se concentró la elección, se convirtió en una obligación de dar cosa cierta. Por lo tanto, acá el caso fortuito no lo va a liberar, sino en los casos que lo libera solamente para la entrega de cosas ciertas. Bien, con esto damos por terminada la explicación sucinta de la unidad número 5, que refiere a obligaciones de dar cosas ciertas y obligaciones de dar cosas inciertas, fungibles o no fungibles, como son las obligaciones de género. Seguimos con la clasificación de las obligaciones de dar. Entramos ahora a las obligaciones de dar sumas de dinero. Hay conceptos que son elementales, como por ejemplo cuando hablamos de nominalismo y valorismo. Pero primero vamos a definir lo que se llama dinero. El dinero ha sido tomado como la moneda que autoriza y emite el Estado con la finalidad primordial de servir de unidad de medida de valor de todos los bienes como instrumento de cambio o como medio de pago de las relaciones patrimoniales. Ahora bien, las obligaciones de dar suma de dinero son aquellas en las que el sujeto se obliga a entregar una cantidad de moneda determinada o determinable, fijada en el momento de contraerse la obligación, y así lo define el artículo 765. Y el artículo 766 habla del cumplimiento y dice que cumple el deudor entregando la cantidad comprometida según la especie designada en el acto constitutivo. Entonces, con esto evidencia el artículo 766 que se mantiene el principio nominalista, que es propio del derecho monetario argentino, del cual se desprende que la regla según la cual la obligación de dar suma de dinero se extingue dando la cantidad nominal que surge del título. Entonces, de este modo va a existir identidad entre la suma que es debida y aquella que se permite cancelar a la obra del pago de la obligación. Ahora bien, en el valorismo, en cambio, la extensión de la deuda queda determinada por el poder adquisitivo de la moneda, liberándose el deudor siempre que entregue una cantidad de dinero que le permita adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que al momento que formuló el acto constitutivo de la obligación. Ahora bien, hay que también distinguir dos conceptos que son importantes en esto del tema de las obligaciones dinerarias, que es el curso legal y el curso forzoso de la moneda. El curso legal es la característica que otorga la ley de cada estado a la moneda que emite y que implica un reconocimiento con poder cancelatorio, es decir, el estado emite la moneda
y le da curso legal. Solamente con esa moneda se puede cancelar la obligación. En cambio, el curso forzoso supone la imposibilidad de canje de la moneda con reservas, ya sea reserva oro o de divisa, y que hace que esta moneda deba circular forzadamente como medio de pago en el circuito económico. Ustedes recuerden que cuando el Estado emite siempre debe tener una reserva. Anteriormente era reserva oro, actualmente se hace por divisas. Cuando esto no tiene reservas y hay imposibilidad de hacer un canje de la moneda por la reserva, se convierte en lo que nosotros llamamos moneda de curso forzoso. Ahora bien, ¿cuál es el sistema que nosotros tenemos en el actual Código Civil? Recuerden ustedes que hubo una evolución del sistema de las obligaciones dinerarias en el Código Civil de Vélez, porque anterior a la reforma introducida por la Ley de Convertibilidad 23928, el Código de Vélez consideraba las obligaciones de dar suma de dinero como la de dar cantidad de cosas. A partir de la ley, esta mencionada, la Ley de Convertibilidad, se producen una serie de modificaciones que mantuvo la nueva versión del Código Civil solamente en lo relativo a la imposibilidad o la prohibición de indexar las obligaciones, es decir, mantiene el sistema nominalista. Y entonces, al referirnos a la ley de convertibilidad, decíamos que había algunas cuestiones a considerar. Primero, imponía la paridad 1:1 entre el peso y el dólar. Segundo, imponía la prohibición de actualización de las deudas, porque recuerden ustedes que anterior a la época hubo una hiperinflación y por lo tanto todos los contratos se realizaban con cláusulas de estabilización, es decir, eran cláusulas que les permitían actualizar el valor al momento del pago. Ahora con la nueva ley y posterior a la ley de convertibilidad y el nuevo código, está totalmente prohibido la actualización y repotenciación de deudas conforme lo dice el mismo ley en el artículo 4 y 10. Y se modificaron los artículos 617 y 619 del Código Civil por la ley esta de convertibilidad y alteró radicalmente las obligaciones de moneda extranjera porque estas fueron consideradas no como entrega de cosas, sino como obligaciones de dar dinero. Las obligaciones dinerarias en el nuevo Código Civil y Comercial se retrotrayeron aparentemente por la versión expuesta en el artículo 765, cuando habla de la obligación de dar sumas de dinero cuando el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en República Argentina, la obligación deberá ser considerada como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Quiere decir entonces que parece ser que con esta versión nos retrotraemos a la versión anterior a la ley de convertibilidad, que consideraba las obligaciones de dar dinero que no era de curso legal en la República como obligaciones de dar cantidades de cosas. Pero después soluciona en la última parte de ese artículo, permitiendo al deudor liberarse dando el equivalente en la moneda de curso legal. Esto trae, por supuesto, consecuencias al momento del pago, evidentemente, porque ¿cuál va a ser el equivalente? ¿Qué dinero se va a tomar como equivalente? Si es el valor oficial, si es el valor cambiario oficial, si es el valor que corre en plaza. O sea, esto evidentemente puede traer conflictos. Entonces, la nueva norma impone las obligaciones dinerarias con sistema nominalista a través de la norma del artículo 766, cuando dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie de signo. Es decir, habría como una cierta contradicción. ¿Cómo se soluciona? Con la última parte del artículo 765, cuando dice que podrá liberarse el deudor dando el equivalente en moneda extranjera. En cambio, este sistema vigente es más claro en materia de depósitos bancarios
y en este caso se ha dispuesto una obligación expresa del banco de restituir el dinero depositado en la moneda de la misma especie en que se depositó, ya sea cuando se lo requiera el acreedor o al momento del vencimiento de la obligación, como lo estipula el artículo 1390 del Código Civil. Esto se asemeja mucho al contrato de mutuo, según el cual el mutuario se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie de la recibida. Por lo demás, el nuevo código permanece vigente en la prohibición de indexar, como ya lo advertí anteriormente. Lo que más nos interesa en todo esto, sobre todo en esta explicación sintética que les estoy dando, es el tema de intereses, el concepto de intereses. ¿Qué incluye el interés? Ustedes recuerden que los intereses, el incremento que devengan las obligaciones dinerarias en forma paulatina por el transcurso del tiempo, es decir, hay una variación entre la tasa de interés y el transcurso del tiempo. Ya sea como una retribución por el uso del dinero o bien como una indemnización por el retardo en el cumplimiento de la obligación. ¿Qué características tienen los intereses? Son accesorios, recuerden, porque son accesorios a la obligación principal, que es la de entrega de capital. Son pecuniarios, constituyen un fruto civil del capital y se extinguen por los mismos modos de extinción típicos de las obligaciones, porque recuerden que es una obligación accesoria, es decir, con el pago, con la compensación, con la remisión de la deuda, etc. Vamos a las clases de intereses, que esto es muy importante. Existen tres, al menos, clases de intereses que a nosotros nos interesan. El interés compensatorio, que es aquel que nosotros pagamos por el uso del dinero ajeno, y la norma del 767 del Código Civil admite su validez cuando fueren convenidos entre el deudor y el acreedor. Es decir, el interés compensatorio solamente se va a cobrar cuando ha sido convenido. Y también admite la tasa acordada por las partes y, en su defecto, la prevista por las leyes, por los usos o bien por el juez. Recuerden entonces que estos intereses solamente es por convención de las partes, salvo algunas excepciones. Intereses moratorios. Estos se pagan en concepto de indemnización por la mora en el cumplimiento de la obligación o por los daños y perjuicios que han sido pactados por causa de incumplimiento en el término de obligación. Como su nombre lo dice, entonces se pagan desde la mora. Hay un orden de prelación relativo a cómo debe pagarse la tasa correspondiente. En primer lugar, el artículo 768 dice por la tasa que acuerden las partes. En segundo lugar, por la que dispongan las leyes especiales. Y en tercer lugar, y en subsidio, por las tasas que fijen según la reglamentación el Banco Central. Y yo debo agregar que ustedes tienen muchos ejemplos que han sido dados, sobre todo en la página, en la parte principal, la página virtual, donde aparecen casos de aplicaciones de diversas formas, los intereses en distintos estrados judiciales. Recomiendo la lectura para ver cómo se aplica. Pasamos a la tercera clasificación de los intereses punitorios. Los intereses punitorios es como un interés moratorio, pero tiene mayor virtualidad, son más fuertes. Y estos intereses punitorios son convencionales y se rigen por las normas que regulan la cláusula penal, conforme lo establece el artículo 769. Estos intereses, entonces, aparentemente son convencionales y pueden ser a veces legales. ¿Por qué? Cuando los intereses nosotros hacemos otra clasificación, dejando la anterior, decimos que por su origen pueden ser convencionales, según lo pactado por las partes, o pueden ser legales, es decir, cuando la ley lo imponen, con independencia de la voluntad de las partes. Y el nuevo Código Civil y Comercial regulan varios casos en los cuales se deben citar, por ejemplo, la gestión del tutor, cuando el tutor ha utilizado dinero de su propio peculio y luego tiene que
que cobrar los montos gastados, la ley le permite que, aunque no hayan sido convenidos por las partes, deben ser pagados. Los alimentos atrasados, las cuentas corrientes bancarias o los préstamos bancarios. ¿Qué sucede cuando los intereses son desproporcionados o son injustificados? Esta nueva codificación permite, o la ley faculta a los jueces, a reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización del interés exceda sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para los deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Entonces, leamos el artículo 771 y el artículo 794. De esto expuesto se deduce entonces que cualquiera sea la naturaleza de los intereses involucrados, cuando su aplicación resulte indebida, debido a la falta de proporción o a la injusticia que pudieran provocar, pueden ser cuestionados judicialmente sus alcances y entonces ya no tiene que provocar una vía de nulidad, sino una simple revisión para la reducción de la tasa considerada injusta. Hay otro tema dentro de esta unidad que es el referido al anatocismo, que consiste en la capitalización de los intereses devengados, es decir, cobro capital sobre interés, interés sobre interés, que se van sumando el capital y van generando nuevos intereses. Y al respecto, la norma del artículo 770 dice que se prohíbe la capitalización de intereses, pero advierte unas excepciones. Por ejemplo, cuando la cláusula es expresada por las mismas partes y está autorizando la acumulación, y esto no se hace se tiene que hacer con una periodicidad que no sea inferior a 6 meses. Cuando la obligación se haya demandado judicialmente, entonces pueden ser acumulados al capital los intereses, o cuando la obligación se liquide judicialmente, es decir, ya se realizó una planilla, esa planilla no se pagó, entonces quedó firme. Al quedar firme, queda firme tanto el capital como los intereses que se habían previsto. Sobre todos esos montos se vuelve a actualizar con intereses. Bueno, esta disposición corre con el acuerdo de gran parte de la doctrina y otra parte que está en desacuerdo. Pero en realidad es aplicable la norma del artículo 770 conforme a la nueva codificación. Y por último, voy a hacerles algún comentario sobre el régimen de las obligaciones de valor, que es distinto al régimen de las obligaciones dinerarias. La novedad es que el nuevo código introduce estas obligaciones de valor que antes eran de predicamento solamente doctrinario, pero en este caso la hace como una categoría diferenciada. Y entonces establece que si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de la sección que corresponde a las obligaciones de dar suma de dinero, conforme al artículo 772. Quiere decir que en la obligación dineraria, la diferencia entre las obligaciones de valor y dineraria es que en la obligación dineraria yo, en el acto constitutivo, tengo una suma determinada y en el momento del pago tengo la misma suma a la cual debo recurrir para poder extinguir la obligación. Mientras que en las obligaciones de valor, en el acto constitutivo no se establece una suma determinada, sino que se establece un valor que va a ser determinado en dinero recién en el momento del pago. Esta es la diferencia esencial que existe entre las obligaciones dinerarias y las obligaciones de valor. Al igual que las obligaciones dinerarias, estas se van a cancelar mediante el pago de una suma de dinero, pero mientras que en las otras el dinero es debido en el inicio en moneda corriente, en las obligaciones de valor,
les interesa específicamente la posibilidad de satisfacer determinadas necesidades o proporcionar cierto bienestar, aunque el tiempo de cancelarse, la cuantificación correspondiente vaya a realizarse en dinero. Es decir, en otros términos, que el dinero no es el objeto de la prestación de valor, sino que la medida de su valor. Constituye un caso típico de las obligaciones de valor las indemnizaciones de daños y perjuicios demandados. Es decir, en el momento inicial nosotros no tenemos una configuración del valor real pecuniariamente, es decir, estipulada en dinero. Tenemos un daño que transitoriamente a lo mejor se estipula en una suma de dinero, pero que en realidad el valor real va a surgir en el momento del pago y después de todo un proceso de verificación de prueba. O sea que con esto podemos concluir una breve explicación de la unidad número 6, hasta donde se incluye el primer parcial de obligaciones. Gracias.